Hola, les habla Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, y les envío este mensaje para analizar brevemente los delitos injustamente imputados a los 5 trabajadores humanitarios de la organización Azul Positivo. Lo primero que debemos decir es que dicha organización tiene más de 16 años de trabajo en el área de salud y en el campo humanitario. Ha trabajado con organizaciones internacionales muy reputadas y con el sistema de agencias de Naciones Unidas, entre otras con ACNUR y ONU-SIDA. No son ningunos advenedizos, sino un grupo de personas comprometidas con el sufrimiento de los abandonados por el Estado venezolano. Dicho esto, debemos explicar que el programa que lleva a cabo Azul Positivo y que es cuestionado por las autoridades es muy simple. En zonas populares con familias en riesgo de no cubrir sus necesidades vitales, se escogen aquellos casos que estén más comprometidos, previo estudio socioeconómico, y se les dan unas tarjetas para que adquieren alimentos de la canasta básica, en abastos de la zona. Esta compra se documenta al punto de tomar fotografías de las mismas para dejar constancia que la transacción se limita a elementos esenciales de dicha canasta. Los fondos de este programa en concreto vienen de la cooperación internacional y así ha sido debidamente acreditado ante quienes los investigan. Como este programa, existen muchos otros, decenas en el país, financiados por organizaciones muy respetadas como Oxfam o por las propias agencias de Naciones Unidas, de modo que el origen de los fondos no puede ser más legítimo. Dicho esto, pasemos a los delitos imputados. Primero, el de legitimación de capitales. Este delito está contemplado en el artículo 35 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y tiene establecida una pena de 10 a 15 años. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 4, numeral 15 de la misma Ley de Legitimación de Capitales, cito, el proceso de esconder o dar apariencia de legalidad a capitales, bienes y haberes provenientes de actividades lícitas. Fin de la cita. Es decir, que este delito tiene dos supuestos. Primero, que el origen de los fondos sea ilícito y en segundo lugar, que se pretenda esconder o aparentar que esos capitales o bienes son legales. Aplicado esto al caso de Azul Positivo, resulta evidente que no existe legitimación de capitales, porque los fondos, como se ha dicho, provienen de la cooperación internacional. Y en segundo lugar, porque el dinero no se mantiene en manos de los responsables de la organización, sino que termina como alimentos para los beneficiarios, de modo que no queda nada que legitimar. Respecto al delito del uso fraudulento de tarjetas inteligentes, también imputado a Azul Positivo, el mismo está en el artículo 16 de la Ley Especial contra los Delitos Informáticos, penado con una sanción de 5 a 10 años, y que consiste en la manipulación de este tipo de tarjetas o de la información en ellas contenida, o de valerse que otros hagan este tipo de manipulación con el objeto, cito, de incorporar usuarios, cuentas, registros o consumos inexistentes o modifique la cuantía de estos. Fin de la cita. Como resulta evidente, nada de ello ocurre en el supuesto de Azul Positivo, que tiene plenamente identificados tanto a los beneficiarios como a los comercios que están en el programa, y que por ello no necesita manipular las tarjetas por las que se ejecutan las transacciones, ni mucho menos alterar sus montos. De modo que no se da ninguno de los supuestos que la norma establece. Finalmente, se les imputa el delito de asociación para delinquir, pero dado que los delitos principales no son aplicables, es decir, no hubo actividad delictiva alguna, entonces este último se cae por su propio peso, pues nunca hubo intención de delinquir. De este modo, entonces, resulta evidente que el caso de Azul Positivo no tiene base legal alguna, y no es más que otro ataque contra las organizaciones humanitarias que dan comida y otros insumos de primera necesidad a quienes los necesitan, y que tristemente son las primeras víctimas de la paralización de estos programas por la persecución oficial. Por todo lo expuesto, debemos concluir entonces que la detención de los trabajadores humanitarios no solo es injusta, sino que es, sobre todo, inmoral.